una relevancia única para el momento que vivimos. Este día necesito continuar con este tema tan necesario para la Iglesia del Señor. Y yo voy a hablar de ese evento sublime, pero con una relación contigo y conmigo. Frente a ese advenimiento, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Y voy a hacerlo tomando como base la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 14. Les advierto que no sé si termine esto hoy. Voy a tratar de hacerlo, pero me puse a trabajar y a escribir y a desarrollar y a investigar. Y realmente hay, para esto que quiero hablar, hay suficiente material. Así que voy a darte contexto para luego entrar en el propósito de esta conferencia. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando del momento histórico en que se escribió la carta, dónde se escribió, cuánto tiempo, y luego entonces vamos a ver exactamente un aspecto importante de la exégesis, es conocer el motivo de la carta, ¿no? Recuerden que él escribió 2 cartas. Yo estoy en la segunda carta hoy para hablar con ustedes. Fíjense que existen 2 importantes argumentos poderosos de esta segunda carta. Y el primero de ellos es el llamado que el apóstol Pedro hace a los creyentes, a sus destinatarios, en lo que a la madurez cristiana se refiere. Esto es un punto importante. No voy a hablar de eso, obviamente. Pero es tan fundamental la madurez cristiana, tan necesario para ver personas verdaderamente firmes, no solamente en la fe, sino en el servicio. No solamente en la fe y el servicio a sus hermanos, sino también en la evangelización. Si hay madurez, nos vamos a ocupar de esos tres asuntos muy importantes. El segundo argumento que plantea aquí el apóstol es el señalamiento importante. Es como que si apuntara con su índice el señalamiento de la invasión de falsos maestros en la iglesia. Escuchen bien, aquí no estamos hablando de los filósofos, estamos hablando de los sabios de su momento. No, está hablando de falsos maestros que se levantaron en la iglesia. El apóstol Pedro realmente quería instruir a los cristianos en cómo defenderse a sí mismos en contra de estos falsos maestros. Así que es como un discipulado que preparaba el apóstol allí para entrenar a los creyentes. Y entonces pudieran, con mucha habilidad bíblica y madurez cristiana, enfrentar las mentiras engañosas de estos maestros. De esos 2 argumentos yo quiero tomar el segundo. Quiero colocarme frente a esa realidad histórica, pero que es una realidad increíblemente grande en este tiempo que nos toca vivir. La carta se dirige entonces a una audiencia específica. Tú ves quiénes son los destinatarios. Y obviamente estás viendo que los destinatarios de la carta están fuertemente guiados a ese universo de creyentes. No es una carta escrita a una iglesia, ni a una persona en particular como las que vemos en esta parte del Nuevo Testamento. Está hablándole a los cristianos en todo el mundo. Pero no debemos ignorar esta universalidad que pueda de alguna manera llevar a interpretaciones limitadas, como por ejemplo, eso no es para mí, eso fue para la gente de aquel tiempo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, ese aspecto es muy importante. Ahora, Pedro la escribió
cerca de 2 años después que la anterior. Hubo un lapso entre la primera y la segunda carta. Cuando tú ves, vas a encontrar una relación importante allí con la epístola de Judas, que también toca el asunto de los falsos maestros. Ahora, Pedro fue martirizado por su fe en el año 67 o 68 después de Cristo. Y la fecha de la escritura de la segunda carta probablemente fue a finales del 66 o a principios del año 67 después de Cristo. La carta, históricamente corroborada, fue escrita en la ciudad de Roma. Ya, como ustedes saben, el apóstol Pedro encarcelado. Mi deseo entonces este día es ayudarte a darte contexto sobre el asunto. Tengo un pasaje largo para leer porque es necesario. Entonces ubícate allí en el capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice el apóstol a su audiencia: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mire cómo los está llevando al contexto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿de dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento tiene que ver con el regreso del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Escúchame, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí reúne a su audiencia para que entiendan que es a ellos que les está hablando, y les dice: mas, oh amados, mosca. Por eso yo siempre pregunto: ¿me están siguiendo? ¿Están aquí? Ah, bueno, eso lo hizo el apóstol Pedro. Llamó a su gente. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Cuántos lo creen? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, en signo de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos. ¿Cuántos esperan? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales donde mora la justicia. Me encanta esto. Pero es importante cómo concluye el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Extraje algunas ideas acá de los puntos dentro de toda esta
todos estos versículos que son interesantes, pasaríamos horas y horas y horas aquí hablando sobre cada uno de ellos, pero por razones de tiempo y para ser más específico en mi intención hablar con ustedes hoy, he extraído algunas ideas importantes. Son 4. Digan, son muchas, pastor. Pero eso es lo que hay. Una palabra importante que aparece aquí es la palabra burladores. Es una palabra importante. Y yo he titulado esta primera división o idea como los burladores de ayer, pero hago énfasis que también son de hoy. Y es bueno decir, bueno, eso fue en aquel tiempo que se burlaban, ya no, ahora más. Ahora hay más burladores y con mayores argumentos difíciles a veces. En los postreros días vendrán burladores. Ahora escúchame bien, estos burladores, que son maestros, tienen una característica. Es un comportamiento. Aparte de enseñar cosas contrarias a la Escritura, tenían la característica de ser concupiscentes. Es bueno que busques esa palabra en el diccionario, porque la concupiscencia tiene que ver con malos deseos. Así que de alguna manera eran burladores, pero también eran inmorales. Imagínense ustedes, esto es lo peor. Yo me pregunto, ¿cómo una persona con 4 dedos de frente, ya yo tengo 2, 4, 8, 12, con 4 dedos de frente, van a seguir a alguien que primero está malinterpretando la palabra, pero también es inmoral? ¿Quién le va a creer a una persona así? Sin embargo, tienen una capacidad de manipulación y envolvimiento de las personas. ¿De qué se burlaban estos? Se burlaban de la palabra clara y específica del regreso del Señor, del advenimiento del Mesías. La otra expresión que debemos considerar es que Pablo está apuntando a lo profético. En este sentido, la profecía está anunciando el futuro. No es algo que ha ocurrido, sino que va a ocurrir. Y él está hablando proféticamente acerca del día del Señor. Y esto tiene que ver precisamente con el descubrimiento aclaratoria de el tiempo que vivimos. Y esto es algo a lo que nosotros debemos ponerle mucha atención hoy. Dentro de todo ese entramado de doctrina de la iglesia que son necesarias para la estabilidad y la madurez, hay un elemento allí que es el elemento profético, bíblico me refiero, que hay que ponerle atención porque son hechos que no han ocurrido, pero van a ocurrir. ¿Cuándo? Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Pero para mí, y por eso yo los invito a ustedes a que pongan mucha atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Ya lo he mencionado en días pasados. Ponle atención a los eventos que están ocurriendo. Y si tienes un panorama, un mínimo panorama de lo profético, te vas a dar cuenta que ciertamente el advenimiento del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. En esto, pues, esta inclusión de hombres como maestros que se burlan de la profecía, yo creo para nosotros hoy, esto no debería sorprendernos. Porque solamente darle un vistazo a las redes sociales y encontrar opiniones y opiniones acerca de temas bíblicos. Y lo que yo he observado, escúchame bien, en las redes sociales yo veo más maestros atacando la Biblia que son evangélicos. Es el colmo. Yo, por lo menos en mis redes, yo no veo a los filósofos o a los ateos con esa gran pasión por contrariar la fe. No, son evangélicos.
gente que ha crecido y ha aprendido la palabra de Dios en la iglesia. Incluso muchos de ellos son maestros excelentes, contraviniendo entonces la palabra de Dios. Ahora fíjense, y es importante, no son maestros que dicen cualquier cosa sin argumento, sin base. No, estos tienen argumento. Cuando hablo de argumento, hablo de una exposición que está fundamentada en algo o en alguien, que trata de alguna manera confrontar otro argumento. Y lo que vemos aquí es que estos burladores tienen sus argumentos. ¿Y cuál es el argumento? Ahí lo dice Pedro. Básicamente pudiéramos reducirlo a una expresión: el tiempo del cumplimiento. ¿Y qué? Ha pasado. Desde que yo nací, crecí, escucho a los de antes decirlo y a los que están hoy en día decirlo, que Cristo viene, y no ha pasado nada entonces. Un autor de apellido Green dice que con el advenimiento de Jesús, el último capítulo de la historia humana ha sido abierto. Es decir, acontecimientos que están en pleno desarrollo. No creas que la palabra profética se detuvo en algún momento. No, ahí hay un proceso en desarrollo. De manera que quienes argumentan sobre el tiempo están ignorando que ciertamente la cosa va en camino y que van pasando poco a poco. Y es importante saber que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro. El Padre es el dueño del tiempo. Nosotros somos consumidores de tiempo. ¿Están conmigo? Y somos tan malos consumidores que a veces no lo aprovechamos bien. Entonces concluye este autor diciendo: a pesar de que aún no ha sido completado. Es decir, está en desarrollo. La segunda idea que quiero compartirte hoy es que según Pedro, los burladores son ignorantes. Y ya yo he hablado de esa palabra aquí, una palabra que se usa peyorativamente y ofensiva cuando a alguien le dice: tú eres un ignorante. Y ya yo les he dicho que yo soy ignorante en muchas cosas. Y ustedes, todos los que están aquí, son ignorantes sobre algún tema, sobre alguna ciencia, sobre alguna especialidad, sobre algún idioma. Somos ignorantes. Ahora, esta gente que son maestros, Pedro le dice: ustedes son unos ignorantes. Y lo llama de esta manera: estos ignoran voluntariamente. Y eso es tremendo, ¿sabe? La persona que voluntariamente contradice la palabra de Dios, para mí tiene un doble juicio. Porque ellos conocen las dos versiones. Estos burladores conocían las dos partes, conocían la profecía, pero se burlaban de ella. Así que es una doble responsabilidad voluntariamente, es decir, sabiendo qué. Dice entonces el apóstol: lo que fue creado por la palabra de Dios, esta es la respuesta, esta es la manera como Pedro está argumentando a los falsos maestros. Lo que fue creado por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, lo que por la palabra se hizo realidad en el tiempo, también va a tener una realidad en este tiempo. Y eso lo conocían estos maestros. El punto de vista entonces de Pedro es que las cosas
en este mundo no siempre habían estado de la manera en que están ahora. ¿Qué había antes de la creación? Génesis capítulo 1, ¿qué había? Desorden. Hay una palabra que estudiamos en sociología que es anomia. No hay cabeza, no hay nada que ponga orden. Hasta que Él, por la palabra, puso orden y creó cada día lo necesario para que este sistema donde vivimos hoy funcione. Ahora, el mundo era diferente cuando Dios lo había creado y después de eso volvió a cambiar después del diluvio, fíjense. Un cataclismo en el planeta que significó el diluvio. Lo que fue hecho bien, vino el diluvio y arrasó. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, debería burlarse de la promesa de Dios de que Él lo cambiará de nuevo. Mira, esto me parece interesante, la argumentación de Pedro. Tú me vienes a mí con este cuento. No, eso, tanto tiempo escuchando yo eso y no ha ocurrido. Ese es el argumento de ellos, el tiempo, el cumplimiento. Y Pedro entonces va directamente a la historia que ellos conocían. Él es el creador. No había nada antes de la creación. Él creó todas las cosas. Vino el diluvio y arrasó. Y el mundo dejó de ser mundo, o el planeta dejó de ser planeta después del diluvio. No. Dios puso una semilla entre los sobrevivientes a través del arca y ellos pues volvieron a levantar una sociedad. Y lo que Pedro está diciendo, si eso pasó en aquella oportunidad, va a pasar nuevamente. La misma palabra de Dios que creó toda la materia y juzgó al mundo con el diluvio, algún día traerá un juicio, ya no agua, con fuego sobre la tierra. Qué argumentación tan maravillosa. Hermanos, tenemos que orar siempre para tener la palabra o la respuesta fundamental al acoso de los falsos maestros y los burladores. Se llama argumentación. Nosotros necesitamos argumentación para poder responder a aquellos que son contrarios a la fe. Y argumentación no significa pleito, ofensa. No, es simplemente poner sobre la mesa mi verdad, que no es mi verdad, es la verdad aprendida en la palabra de Dios. ¿Quieres argumentar? ¿Quieres tener fundamento? Estudia la palabra de Dios cuando se refiere a temas de carácter de fe. Porque entonces serías un voluntario. Un ignorante voluntario. Porque tienes la palabra de Dios ahí, tienes la Biblia, tienes cada domingo que un pastor se esfuerza por enseñarte, tienes un discipulado. Por favor, ¿qué más quieres? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué más quieres, vale? Bendito sea Dios. Mira esto importante sobre la argumentación. Hay dos argumentos que debemos tener listos. El argumento para los falsos maestros, que tiene que ver con la teología, que tiene que ver con la Biblia, que son gente que están en la iglesia o que han salido de la iglesia. Tienes que tener argumento para ellos. Dos. Pero también, por ejemplo, en los tiempos de Pedro, lo que estaba en boga, porque era un avivamiento que había acerca de la filosofía. Los grandes filósofos griegos, los estoicos, grupos que organizadamente tenían sus ideas, sus discípulos, y corría toda esa sabiduría. Para esa gente también hay que tener argumento. Hoy en día,
esa parte es más poderosa, debo decirte. Tienen más conocimiento acumulado que aquellos. ¿Sabe por qué lo llamo conocimiento acumulado? Porque ellos no están descubriendo nada. Ellos simplemente están viendo hacia atrás para lo que enseñó Sócrates, Platón o cualquiera de estos sabios, y entonces ellos le dan la vuelta aquí y suman a eso más conocimiento. ¿Están conmigo hoy? No los estoy fastidiando, ¿verdad? Dígamelo entonces para yo seguir bien. Ahora hay muchas más cosas bien fundamentadas y tenemos que tener una gran argumentación. Pudiéramos hacer una lista larguísima hoy aquí. Las ciencias han generado y le han dado fuerza a argumentos anti Dios, anticristo. Porque se basan en descubrimientos o en hipótesis, mejor dicho, que ellos intencionalmente lo colocan como algo verdadero. Y si uno no está preparado para eso, lo van a confundir y le van a hacer bajar su nivel de fe. Los movimientos hoy que tienen que ver con la inclusión, ¿recuerdan eso? Ya hay una Biblia especial para los homosexuales. Y estos movimientos tienen muchos argumentos, déjeme decirle, muchos argumentos. Y entre ellos argumentos bíblicos, mal interpretados, tomados bajo su propio interés, están justificando eso. Ese es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que estar al día e investigar, orar y considerar seriamente lo que la palabra de Dios dice. No lo que se te antoje a ti decir, sino lo que la palabra de Dios dice, porque es una espada que corta por los dos lados. Es como una roca. Estos maestros estaban preparados voluntariamente. Tenían conocimiento en ambos sentidos. Conocían la profecía, conocían la doctrina de la iglesia, pero también tenían sus propios argumentos y, sobre todo, aquello de la concupiscencia. Necesitaban de alguna manera proteger sus pasiones. Te traigo esta tercera idea sobre el pasaje en cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que llegar al punto culminante. Hemos hablado de lo colateral del asunto o de lo que provocaba esta situación. La primera pregunta que quiero hacerles a ustedes es: los burladores, ¿de qué se burlaban? ¿Están conmigo? ¿De qué se burlaban? De la profecía. Se burlaban de la profecía. ¿Y su argumento cuál era? El tiempo pasaba y aquí. El tiempo es más poderoso que la profecía. Escucha lo que estoy diciendo. El tiempo es más poderoso que la profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido, pero la profecía no. ¿Están conmigo hoy? Interesante, ¿verdad? Entonces vamos al punto esencial, el punto culminante para que esto ocurra o estuviera ocurriendo, no era otra cosa que la venida del Señor. Versículo 10 del capítulo 3. Después que él dice los argumentos de los burladores, los describe como son y plantea un argumento de ellos, Pablo responde con otro argumento y luego viene este versículo 10 interesante. Pero el día del Señor vendrá. Es como decir, habla lo que quieras, di lo que quieras, piensa lo que quieras, pero el día del Señor vendrá. Es una afirmación.
Pero el día del Señor vendrá y le da una caracterización. Usa aquí una metáfora, Pedro, como, un símil también, como ladrón en la noche. Y esa venida va a desarrollar que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mira la relación interesante de la venida del Señor con toda esa catástrofe que están allí. Lo que ha estado pasando en el mundo a través de catástrofes no tiene ninguna comparación con lo que está diciendo y profetizando el apóstol Pedro aquí. Lo que está pasando ahorita con Milton, ¿recuerdan? El huracán ese loco que anda por ahí echando varilla. Cada año aparece uno nuevo. Ojalá no usen mi nombre para ponérselo a uno de esas cosas. Huracán. Y está causando graves problemas. Pero eso, los volcanes, los terremotos, nada de eso es comparado, porque lo que yo entiendo aquí que va a hacer el Señor es una limpieza ecológica. Va a limpiar la tierra. Por lo tanto, se prepara algo nuevo. Quiero enfocarme en esto. ¿Cómo dice el versículo 9? Estoy regresando, versículo 9. Pedro está atacando el argumento de los falsos maestros. Y le responde con este argumento: el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, y está señalando a estos falsos. Pero tengo subrayado aquí en mis notas la palabra que viene, sino que es paciente. Es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Nosotros, pero luego dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces confundimos el tema de la paciencia de Dios. Ciertamente Dios es paciente. Forma parte de sus características intrínsecas de adentro y que lo hemos visto en la palabra de Dios. Ahora fíjate, puedes ver que a pesar de que el amor paciente del Señor hacia los perdidos hace parecer que está retrasando su venida. La verdad es que Él ciertamente vendrá, como lo dice la Escritura. Y que cuando el Señor regrese, Él vendrá en un tiempo que va a sorprender a muchos. Y aquí es donde juega un papel importante la figura de como ladrón en la noche. Y ahí nos da una característica especial de cómo va a ser el regreso del Señor. ¿Cuándo viene el ladrón a la casa a robar? ¿Ah? Especialmente en la noche. Por ahí están diciendo que en todo tiempo, bueno, tal y cual está desatada la delincuencia. Pero aquí entendemos que aquí lo que está llamando la atención Pedro es el factor sorpresa. Cuando nadie lo espera. Y esto debe llamar atención a todos los que creemos en la palabra de Dios y en la profecía bíblica. Que en cualquier momento, mientras menos lo pensemos, vendrá el Señor. Han pasado casos donde el ladrón vino y la gente se da cuenta de que lo robaron fue al día siguiente. El resultado entonces de la venida del Señor será una transformación total en el mundo presente. Dice que el mundo, los hechos, los elementos van a pasar con gran estruendo y serán deshechos.
Qué relación tan interesante encuentro yo en estas palabras de Pedro y las palabras del Señor Jesús, en las palabras, perdón, del apóstol Pablo, cuando habla de estos hechos. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Y debo manifestarles hoy que este es el pasaje que más, para mí es más dramático y me impresiona cada vez que lo leo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué bueno. Entonces, todos estos escritores del Nuevo Testamento tienen una concordancia interesante. ¿Por qué? Bueno, es que la inspiración es por una misma persona. El Espíritu Santo los instruyó para que escribieran según el plan de Dios de en todos los tiempos. Creo que va a aparecer en pantalla algo que desarrollé mientras leía, frases cortas. No confundas la paciencia del Señor, pues así como hay tiempo para esperar, también lo hay para reprender. Y eso tiene mucho que ver con el pensamiento del rey Salomón. Todo tiene su tiempo. Ahorita estamos en el tiempo de la espera, pero eso no significa que no va a ocurrir algo. No, Dios es bueno y Él no va a permitir eso. El infierno no existe porque ¿cómo Dios va a mandar, siendo un Dios de amor, cómo va a mandar a la gente al infierno? Son argumentos que tiene la gente. Pero debemos recordar que cuando estudiamos la naturaleza de Dios, estamos hablando que Dios es amor, pero Dios es justicia. No vamos a meter a esa gente a la cárcel, pobrecito, tantos años allí. No, pero si él cometió un delito, él tiene que pagar a la sociedad del delito. El Señor no manda a nadie al infierno, dile eso al que está a tu lado. Él no va a mandar a nadie al infierno. La gente, por rechazar la verdad y el amor de Dios, es una decisión realmente lo que están haciendo. Termino con mi cuarto punto. Yo pensé que nos íbamos a tardar más. Y este punto final es lo que yo llamo mi punto medular de esta conferencia. Esta es la razón por la que durante toda esta semana he estado pensando y orando sobre este particular. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y aquí viene la expresión con fuerza, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Mira, quiero que al llegar a tu casa, leas la carta completa, pero lee el capítulo 3 y te vas a encontrar con lo que llamamos nosotros una reiteración en el texto. Es decir, cosas que se repiten en el texto y que, ya se los he dicho otras veces, si se repiten en el texto es porque tienen el tema central. ¿Están conmigo, verdad? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, a ese dramatismo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Pero tú vas a ver, antes de esto, vas a ver que Pedro lo menciona, yo creo que 3 veces allí en ese pasaje. Insiste en que viene un juicio. Ciertamente viene el Señor, pero viene un juicio también sobre la tierra y sus habitantes. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Leía al pastor Spurgeon sobre este particular. Él dice, hasta lo que sabemos, este mundo no cesará de ser.
Yo, más bien, aunque textualmente dice mundo, me refiero al planeta. Ahora yo, para aclararlo a ustedes. Ciertamente pasará por el fuego purificador y después tal vez el soplo suave del amor todopoderoso soplará sobre él y lo enfriará, y la mano divina le dará forma mientras se enfría a un paraíso más justo. Esta es una apreciación, porque también se discute mucho que la tierra va a desaparecer. No dice eso el pasaje, en eso estamos de acuerdo. Sí dice que va a haber una limpieza. Se va a desechar lo que no sirve, porque exactamente eso es lo que se desecha, lo que no sirve. Es como restaurar el planeta, algo así dice Spurgeon. Estuve averiguando en la traducción Palabra de Dios para Todos. Lo traduce de esta manera: todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. Así, esta traducción es bien interesante. Dos preguntas que me planteaba. ¿Qué es lo que vemos hoy en algunos discípulos del Señor? Quiero ponerte esto en dos líneas. La primera línea, la segunda línea. La primera línea es juicio. ¿Están conmigo en el versículo que estamos leyendo? La primera línea es ¿qué? Juicio. Todo va a ser deshecho. Va a ser quemado. Va a pasar por fuego. Y la segunda línea tiene que ver precisamente con los discípulos. Y aquí es donde el título de mi conferencia es, y tiene un valor importante: ¿cómo vivir ante lo inminente? Ese es el título de mi conferencia. ¿Cómo vivir ante lo inminente? ¿Qué es lo inminente? La venida del Señor. ¿Cómo debemos vivir entonces para estar preparados? ¿Cómo? Mira, hay algunas cosas aquí importantes que debo señalar sobre esta situación. ¿Qué es lo que vemos hoy en algunos discípulos del Señor? La primera cosa es gran desinformación. Y mientras tú no estás informado, ¿qué es lo que pasa? Ignoras. No tienes conocimiento de, bien sea en un pequeño nivel o en ninguno, pero has escuchado por ahí algo, pero no estás lo suficientemente listo para eso. Ahora, ¿qué trae como consecuencia la desinformación acerca del regreso del Señor? Definitivamente, lo que trae como consecuencia es que estés viviendo lo que yo llamo por ahí un evangelio de oídas. Alguien dice, el pastor del domingo pasado dijo, oídas. Pero muchas cosas de las que oyes tienen que ver con rumores. Y los rumores realmente no tienen fundamento. De manera que hay que ir más allá de lo que escuché. Oídas. Pero lo que oigo, yo debo investigarlo. Por eso yo los desafío a ustedes cada oportunidad que predico, los desafío a revisar lo que yo prediqué. Revisa eso, a ver si se echó un pelón, si dijo algo malo, en fin. Profundiza en el tema, no te quedes con lo que oyes. Y tú que haces notas, te felicito por eso. Sométete a una retroalimentación. ¿Qué significa eso? Levantaste notas aquí, pero lee lo que escribiste. Eso se llama retroalimentación. No te quedes con lo que escribiste ni aquello con que escuchaste. Ve más allá. Porque entonces la consecuencia es verdaderamente nefasta. Otro asunto importante aquí
que podemos ver es un descuido espiritual. Hablaba de la sensibilidad al comienzo, poca sensibilidad a la palabra de Dios. Cuando yo hablo de esto, de poca sensibilidad, hablo más bien de la sensibilidad de los hombres y mujeres judíos que regresaron del exilio. La palabra de Dios, el texto estaba perdido y entre los escombros del templo Esdras consiguió el libro. Y ese día hubo una reunión masiva y Esdras comenzó a leer la palabra de Dios. ¿Y saben cuál fue la reacción de la gente? Lloraban al escuchar la palabra de Dios, eran quebrantados. Eso es sensibilidad. Yo sé que es bien importante aprender, y eso tiene que ver con lo cognitivo, con lo intelectual, pero eso tiene que transformarse en una respuesta. Tu mente, tu cuerpo debe tener una respuesta a eso. Y en el caso que les presentaba de Esdras y el pueblo, hubo una respuesta. Ellos estaban escuchando por primera vez lo que habían oído, pero ahora lo están escuchando del texto mismo. Y lloraron ese día, tremendamente quebrantados, confesando sus pecados. El descuido espiritual te deja sin sensibilidad a la palabra de Dios. Y esto, escúchame, esto de perder la sensibilidad a la palabra de Dios te puede llevar a vivir coqueteando con el sistema reinante, haciéndole ojitos al mundo, en tu corazón querer hacerlo, pero te frenas porque hay algo que te dice, alguien que te dice, epa, eso no es contigo. Vivimos, ustedes y yo, frente a una gran presión, mucha presión del malo, del maligno, a través de su sistema. Nuestra juventud está siendo presionada, pero fuertemente por este sistema. Y yo digo, Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Ven pronto, Señor, y de eso lo vamos a tocar ahorita rapidito, porque como dice el Evangelio, hallará fe el Señor cuando venga. ¿Qué encontrará aquí? Yo creo, y perdonen esta especulación, sobre eso de que todas las cosas serán deshechas. Cuando eso ocurra no va a haber mucho trabajo de parte de Dios porque ya nosotros lo hemos hecho una porquería. La sociedad mundial ha hecho esto un desastre. El planeta está vuelto un desastre por donde lo veas. Busca la ecología, está mal. La sociedad está mal. La economía está mal. Y esto es muy coincidente con una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan esa parábola? Alguien decía que eso no tenía nada que ver con la venida del Señor. Leía algo por ahí. Pero sabes que esa parábola está antes, es decir, el contexto. Jesús viene hablando del fin del mundo. ¿Han leído ese pasaje? Jesús viene hablando proféticamente del fin del mundo y luego viene la parábola de las 10 vírgenes. Es decir, una manera de ilustrar cómo, qué puede estar pasando ante la venida del Señor. Descuido, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes estaban listas, tenían aceite, sus lámparas estaban encendidas a la espera del esposo. Las imprudentes no tenían aceite, sus lámparas estaban apagadas. Y eso de la lámpara apagada es una figura interesante. Es alguien que no tiene vida, que anda en oscuridad, dándose golpes en la vida. Entonces,
La segunda pregunta es, ¿cuál es la exhortación aquí? ¿A qué nos exhorta Pedro? A los de aquel tiempo, sus destinatarios históricos del su momento, y a estos destinatarios, a ti y a mí, ¿cuál es la exhortación? Primero, andar en santa y piadosa manera de vivir. Santidad. Uno de los temas más confrontadores de la Biblia, la palabra de Dios. Santidad. Creo que es Pedro que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. O sea, encontramos exhortaciones a eso, a vivir una vida que realmente esté a la altura, al nivel del que nos llamó. Una persona santa es una persona apartada de las cosas, de todas las cosas, para ser consagrada al Señor. ¿Es difícil eso? Pregunto. ¿Es difícil? Hay una división aquí en la... ¿Es difícil? ¿O es fácil? Oye, vamos a votar hoy. ¿Dónde está el CNE de aquí, el Centro Evangelístico? Les hablo desde mi humanidad. Es muy difícil. Es pero muy, muy, muy difícil. Tanto así que el Evangelio de Cristo es un evangelio para valientes. Y los valientes arrebatan el reino de Dios. El que diga en esta reunión que es fácil, voy a pedirle que me dé el secreto. Porque no es fácil. Hay un acoso constante de las fuerzas de este mundo que te provocan, que te instan. Lamentablemente, para muchos, por no vivir esa vida de santidad, entonces son arrastrados al mundo. ¿Cuántas personas de repente tú dejaste de ver aquí en nuestras reuniones, ya de manera consuetudinaria? Hay dos razones por las que no las ves. Una, se descarrió. Como decimos en el argot popular evangélico, se fue al mundo, está caído. ¿Han escuchado esa palabra? Caído. Dos, brincó la talanquera. Pero se fue para otra iglesia. Bueno, Dios lo bendiga. Aquí no maldecimos a nadie por irse. Cada quien tiene sus propias decisiones. Pero básicamente, la más complicada de estas dos cosas es que la persona haya perdido o disminuido su fe. Y eso es triste. La segunda parte de la exhortación, piedad. La piedad tiene que ver mucho con la justicia. Tiene mucho que ver con hacer las cosas correctamente. Eso tampoco es fácil. La segunda parte de la exhortación es, fíjense, esperar. Mira, la primera dice a vivir. ¿Están conmigo? Después de mí digan. La primera dice a vivir. Ah, pero ustedes no. Ustedes me desaniman, de verdad. Debería suspender ya el mensaje hasta aquí. Repita, después de mí, quise decir. La primera exhortación entonces te invita ¿a qué? A vivir. Ahora, no lo digan tan duro ahora. Y la segunda nos invita a esperar. Vivir esperando. Ya sabes entonces, para que no te desesperes, en esta vida, en la espera de la venida del Señor, debemos aprender a disfrutar la espera.
¿Y cómo se disfruta eso, pastor? Sirviendo. No hay otra. ¿Sabes qué es lo que me da impulso a mí para servir? El Señor viene pronto. Y viene pronto. Y estoy tan ocupado en esto porque hay tanta gente que no conoce al Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Esperar la venida del Señor. Y dice allí, hagan lo posible para que llegue pronto. Apresurando, dice la Reina Valera. ¿Cómo se come eso? ¿Qué podemos hacer para apurar al Señor? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Ya estoy terminando para los que están angustiados. Hacer lo posible para que llegue pronto. La primera cosa es predicar el Evangelio. Dice que el Evangelio será predicado en el mundo y después viene el Señor. Si sirves al Señor y entre esos servicios predicas la palabra del Señor de alguna manera, Dios es el Dios de Dios, Él es el Señor de señores, Él no está sujeto a que tú lo empujes, pero de alguna manera como que hacemos que el asunto se apure. La otra cosa que puedes hacer es orar. Esa exclamación, ven pronto, Señor Jesús, como termina el libro de Apocalipsis, es una petición de todos aquellos que quieren vivir la paz perfecta, la vida plena, que es sencillamente cuando el Señor venga. A partir de allí hay una vida plena. ¿Qué significa esto? Que la santidad, escúchame, se refiere a vivir en conformidad a la voluntad de Dios y a vivir consonamente con la palabra del Señor. Esto de la piedad se relaciona con nuestra relación vertical con Dios y con nuestra relación honesta con la gente en la tierra. La piedad tiene que ver con la devoción, la reverencia y el amor a Dios y a la gente. De manera que yo estoy aquí para exhortarlos, animarlos, a que no se cansen, a que no se dejen apabullar por los falsos maestros. Por favor, no te quedes con una duda. No te quedes con dudas. Busca a alguien, a un ministro de la iglesia, a un maestro del discipulado, a algún pastor, a mí mismo en algún momento en que nos veamos, pero no te quedes con la duda, porque la duda es una mala semilla que si la descuidamos va a germinar, como dice la parábola del trigo y la cizaña. Concluyo con esto diciéndoles que debes estar en primera persona, en segunda persona, debes estar consciente que en cuanto a la venida del Señor, siempre va a haber burladores y que lo son voluntariamente y van a estar allí con mucho argumento, que independientemente de lo que digan los burladores o filósofos o pensadores de este mundo, Cristo viene pronto. Ten eso como una razón de ser. El punto esencial de esta conferencia para los discípulos del Señor y para quienes me escuchan hoy es el llamado a vivir una vida apegada a las normas y voluntad de Dios mostradas en su palabra, la Biblia.
Quiero que bajes tu rostro, por favor. Dale un vistazo mental a tu relación con lo inminente. ¿Cómo estás viviendo ante el regreso del Señor? ¿Hay cuentas ocultas? ¿Hay pecados ocultos? ¿O estás tan satisfecho con tu vida cristiana que sientes que estás haciendo la voluntad de Dios? Que te esfuerzas cada día por buscar al Señor, por ganar a alguien, por ser un portavoz del mensaje de Dios. El propósito de Pedro entonces era exhortarlos, animarlos. ¡Epa! El Señor viene pronto. Entonces deben vivir una vida santa y piadosa que agrade al Señor. A mí me encanta el sentido de la urgencia que Pablo le da cuando le escribe a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor. Él se veía que el Señor iba a venir estando él vivo. Para él era inminente. Y si lo era para el apóstol Pablo, ¿cuánto más para nosotros hoy? Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Padre, gracias te doy por darme la oportunidad, el privilegio, sin merecerlo, de hablarle a esta audiencia, pero también a la audiencia remota. Señor, que este tiempo dedicado a la preparación, a la investigación bíblica para hablar esta verdad, no caiga en saco roto, sino que cumpla el motivo, la razón por la cual fue dada hoy. Cuida a aquellos hermanos y hermanas que están descuidados, que hoy al escuchar esta palabra se sienten tan comprometidos porque sienten que no están dando el 100% de su vida contigo, Señor. Señor, hoy oro para que el Espíritu Santo nos promueva al servicio del cumplimiento de los dones, al servicio de la evangelización, al servicio de la misericordia, servir a otros. Dios, ten misericordia. Danos la palabra fresca que responda a los argumentos perniciosos. Sana hoy el corazón de aquel que está amargado, triste, desorientado. Levanta, apasiona. Oh Espíritu Santo. Amén. Yo quiero saber si alguien este día que todavía no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, después de escuchar esto, de este llamado a vivir una vida santa, esa vida santa comienza con confesar a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero invitar a alguien que todavía no ha tenido este encuentro con el Señor a que lo haga hoy. Quiero orar por ti y quiero enseñarte, quiero ayudarte a crecer en la fe, en el cumplimiento de mi servicio al Señor. Si hay aquí esa persona, hombre o mujer, joven, házmelo saber allí, levantando tu mano donde estás. Yo quiero orar por ti hoy. Quiero que confieses a Jesucristo como Señor y Salvador y que comiences a vivir una vida plena en Él. ¿Hay esa persona aquí? No te vayas sin asegurar tu alma con Cristo. Hay un caballero allá, Dios lo bendiga. ¿Hay alguien más? Hoy es el día de salvación. Hay una joven allá, Dios la bendiga. Gloria a Dios, vengan aquí al frente para que oren conmigo hoy, esta congregación, este día. Gloria al Señor. Alguien abre su corazón a Jesús hoy.
te bendiga. Te bendiga. Aquí estamos, sí. Hola. Qué bueno. ¿Qué más le dice sí al Señor? Sí te recibo como mi Señor y Salvador y sí estoy listo a partir de ahora para cuando vengas. Muy bien. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Quiero por favor que pongan su mano sobre su corazón. Vamos a hacer hoy una confesión de fe. Dice que si confiesas con tu corazón, lo expresas a través de tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es una aceptación. Así que repitan después de mí: Señor Jesucristo, ante ti y toda esta congregación, yo hago pública mi decisión de aceptarte como mi único y personal Salvador. Gracias por tu palabra que me ha despertado a una realidad espiritual de salvación. Perdona mis pecados, Señor. Te he fallado, te he ofendido. Perdóname. Quiero vivir conforme a tu palabra y que hagas en mí cada día tu voluntad. Amén y amén. Iglesia, extiendan sus manos hacia acá, por favor. Oren conmigo por estas almas que públicamente han venido para confesar a Jesús. Padre, pongo mis manos sobre esta mujer. Tú la conoces. Oro, Padre, en el nombre de Jesús por una restauración espiritual. Restáurale, Señor, desde su mente hasta su corazón. Que el conocimiento de tu palabra y la pasión sean restauradas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hombre que hoy te confiesa públicamente. Oro para que lo ayudes a crecer en la fe y hagas de él la persona que tú quieres que sea, Señor. Porque hoy en el mundo espiritual para esta vida se quebrantan cosas malas y se establece el reino de Dios. Dios, gracias. Gracias por esta mujer. Gracias, Señor, por el amor que le has manifestado siempre. Y yo oro, Padre, para que en ella la luz del Evangelio la ilumine de tal manera que ella entienda perfectamente el plan que has establecido para ella. Gracias porque ella ha pedido perdón por sus pecados y yo sé que tú le has perdonado porque tú eres un Dios bueno. Toca esta vida, Señor, restableciendo todo en ella, restableciendo absolutamente la salud integral y que ella se afirme cada día, Señor, y te sirva desde ahora hasta el día en que tú vengas en gloria por tu iglesia. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya.